esta nueva serie llamada Plan Perfecto, en la cual estamos revisando el plan de redención que tiene su inicio de forma más explícita en la figura de Abraham. ¿Qué saben ustedes sobre Abraham? ¿Qué tanto han estudiado sobre Abraham? Am, la semana pasada vimos el primer texto de la serie en Génesis 12, que es donde surge Abraham, al final del capítulo 11, pero específicamente Génesis capítulo 12. Pero acompáñenme en esa lectura del Génesis, el capítulo 14, los versículos 17 al 20. Abran sus Biblias ahí. Génesis, el capítulo 14, del 17 al 20. ¿Encontramos? Dice así: cuando Abraham volvía de derrotar a Kedor Laomer y a los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma salió a su encuentro en el valle del Save, es decir, el valle del rey. Y Melquisedec, rey de Salem, le ofreció pan y vino. Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo. Luego bendijo a Abraham con estas palabras: que el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, bendiga a Abraham. Bendito sea el Dios Altísimo, que entregó en tus manos a tus enemigos. Entonces Abraham le dio el diezmo de todo. Seguramente nosotros leemos ese texto y decimos como que es muy aleatorio lo que vemos. ¿Cómo entender esta escena? Abraham volviendo, dice, Abraham volvía de derrotar a Kedorlaomer. ¿Quién es ese? ¿Qué está pasando acá? ¿Han visto esas películas que comienzan con una escena y luego te dicen, para que entiendas eso, tenemos que volver al pasado? Es eso lo que vamos a hacer en ese momento. Hay tres eventos que construyeron este que es el cierre de una sección. Ese momento donde Abraham se encuentra con un rey de una ciudad llamada Salem, que es Jerusalén, y que este rey, además de adorar a Dios, al Dios de Abraham, era también sacerdote de este Dios antes de que hubiesen sacerdotes, según estableció Moisés muchísimos años después. Entonces, ¿qué episodio interesante? Vamos a entender ese episodio no por medio solamente del relato en sí, pero utilizando un recurso que Dios utiliza en la Biblia, que es la geografía. La geografía en ese texto es muy importante. Y para Dios, a Dios le encanta la geografía. Perdona a los matemáticos, pero a Dios le encanta la geografía. Y nosotros no podemos entender muy bien la Biblia si no entendemos aspectos geográficos muy relevantes. Y para no decir mucho, vemos que cuando Dios crea Dios crea el ser humano y lo pone en un lugar, un Edén, un lugar perfecto, un jardín. Pero después del pecado ellos son expulsados, pero después surge Dios revelándose a Abraham. ¿Y qué hace Dios a Abraham? Capítulo 12, versículos 1 y 2. Sal de tu tierra, era Ur de los Caldeos, que era como al sur de Irak. Sal de ahí y ve a una otra tierra, geografía. Él sale, él obedece al Señor. Y, y estos eventos que se dan después de Abraham haber salido de su tierra y haber llegado a Canaán, tienen que ver como con la geografía que Dios utiliza en la revelación de su plan para nosotros. Tres eventos estrechamente vinculados con elementos geográficos y que muestran cómo Dios dirige nuestra historia, así como dirigió la de Abraham. Tres eventos. El primer evento es el evento que está en Génesis 12, de 10 al 20, donde Abraham baja hacia Egipto. Cuando leemos ese texto, nos encontramos con un texto muy raro para el lector moderno. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que pasó ahí? Hubo hambruna en la tierra, eso es lo que dice el versículo 10, donde estaba Abraham. ¿Y qué hizo Abraham? Dejó Canaán y se cambió a Egipto.
Debemos entender que Abraham no era así como eh, un hombre con una mochila y su esposa al lado. Estamos hablando de que él era el patriarca de una tribu, probablemente con unas 500 personas, probablemente más de 500 personas, porque después él se metió en una guerra y solo de su gente habían 300 soldados. Entonces había probablemente un grupo grande de gente, muchos animales, muchos siervos. Entonces, cuidando de esa gente, dijo, me voy a Egipto. Hasta ahí, ok, todo bien. Pero ¿cuál es el problema? Hay varios problemas allí. Problema número uno, ¿era eso lo que Dios había dicho que él hiciera? Cuando Dios lo saca de Ur, ¿qué dijo Dios? ¿Vaya donde haya comida? No, no fue eso. Aquí quizás esa movida de salir de Canaán e ir a Egipto era una movida en la cual él trataba de solucionar él mismo un problema que le estaba enfrentando, en vez de buscar a Dios. Era una solución humana al problema. En vez de confiar en Dios, él buscó una salida. ¿Cómo hacemos nosotros una salida humana? Pero ese es el primer problema. No era exactamente lo que Dios quería, pero hay un segundo problema. ¿Qué hacemos con Sarai, su esposa? ¿Por qué? Porque había una costumbre en aquella época entre los reyes de tener la libertad de escoger de las mujeres más hermosas del país para componer su harén. Ustedes han escuchado esa historia. Era una autoridad, una prerrogativa del rey. Él encontraba una joven, tenía que ser soltera, o sea, no podía estar casada, y la tomaba para sí y participaba de este harén. Eran las esposas del rey. No significa que él se iba a acostar con ella enseguida, sino que ella iba a estar a la disposición en algún momento después de pasar por meses de preparación, de todo un proceso de manicure, de todo el peinado, de todo el proceso de arreglo estético y purificación ceremonial. Esa joven sería en algún momento, si el rey quisiera, utilizada por él. ¿Y qué pasa con Sarai? Ustedes van a decir, pero pastor, aquí no hay problema porque Abraham ya era mayor, 75 años cuando salió. Y Sarai, su esposa, tampoco era joven. Ella se llevaba por unos 10, 15 años menos. Entonces, debiera tener ahí unos 60 años. No debiera haber problema porque van a haber un par de ancianos llegando y ¿qué le va a pasar? Pero tenemos que tener perspectiva. El tema es que, pese a que ella no fuera jovencita, 20 y pocos, en aquella época la gente vivía como que el doble de lo que vive hoy día. Entonces saquemos la cuenta, ¿cierto? Si Abraham tenía 75, para nosotros sería como si él tuviera el vigor físico o si fuera un hombre en nuestra comunidad de unos 50, 55 años. 50, 55 años todavía hace unos goles, ¿cierto? Juega la pelota, trabaja activamente, ¿cierto? Debemos imaginar a Abraham más o menos así, considerando que se iba a morir como 150, 160. Él estaba con ese vigor físico. Y lo mismo se aplica a Sarai, que todavía era Sarai, no era Sara. Ella, quizá mayor, obviamente, para el contexto, era lo que en nuestra sociedad sería una mujer en la casa de los 40 y pocos. Y el hecho de que no tenía hijos hace con que el vigor físico se le note más. No tuvo todo el desgaste del embarazo, de múltiples embarazos y de la crianza de los hijos. Y hay un tercer elemento que ningún comentarista puso, pero yo creo que es verdad. Ella era rica, ¿cierto? Y gente rica tiene recursos para verse mejor. Dejémoslo así, ¿cierto? O cuando mucho, no es obligado a extensas y extremadas jornadas de trabajo que una mujer servil tendría que estar por muchos años. Por lo tanto, tenemos una mujer, podemos decir, bien cuidada, con su vigor físico en plena disposición, y Abraham sabía de la costumbre de los pueblos. Dijo, ¿y qué hago con mi esposa? Ellos van a ver, y además es bonita. Van a ver que ella es bonita y me van a querer matar a mí para quedarme con la esposa para el rey. Entonces Abraham, tratando de arreglársela de nuevo, dijo, Sarai, hagamos una cuestión acá. Nosotros somos medio hermanos, porque eran medio hermanos, de hecho.
Eso es otro tema, no vamos a entrar acá. Eran medios hermanos. No le diga a nadie que eres mi esposa, porque si no me van a querer matar para quedarse contigo. Así de bonita era. Entonces, dile a la gente que eres mi hermana. Mientras estemos en Egipto, dile a la gente que eres mi hermana para que no nos metamos en problemas. Acto seguido, entraron ahí, ¿cierto? A la tierra de Egipto y vino el tercer problema. El tercer problema era que el plan de Abraham funcionó. Y todo lo que le había pensado que iba a pasar, pasó. Llegó, cacharon a Sarai con todo arreglado. Ah, qué hermosa dama. ¿Quién es? Es mi hermana. Y luego todo Egipto empezó, oye, cuñado. Y así fue como Sarai fue llevada para su harén, para el harén del rey. Y ahora, ¿qué hago? Y empeoró la situación porque por eso el rey como que le pagó una especie de un dote. O sea, le dio a Abraham mucho dinero. Abraham se vio en una situación sumamente complicada. Dios le había dicho que saliera de su tierra, que fuera a Canaán, porque Dios había dado a Abraham una promesa de hacer de él una gran nación, de él con su esposa. Ahora él estaba en el lugar donde no debiera estar. Su esposa estaba morando en la casa del rey. Y más encima, él se hizo amigo del rey. El rey le había dado un montón de cosas porque su esposa estaba con el rey y el rey no sabía que era su esposa. ¿Cómo salir de ahí? Bueno, fíjense que hasta el momento Abraham no había buscado a Dios en ningún momento, pero Dios tuvo que intervenir. Dios no intervino retando a Abraham. ¿Qué es lo que hizo Dios? Envió plagas al rey. No tenemos los detalles, pero la cosa es que muy probablemente debieran haber algún tipo de enfermedades sexualmente transmisibles dentro del ambiente de la corte del faraón para hacer la corrección. Ingresó una nueva muchacha aquí, ahora están todos enfermos, entonces esa cuestión es rara. Sacaron la cuenta y llegaron a la conclusión de que esa muchacha, algo pasa, hicieron la investigación y el faraón de alguna manera descubrió que era esposa de Abraham. Y mira el momento vergonzoso para Abraham. Abraham no era cualquiera, ¿eh? Era un hombre importante dentro de su familia, un hombre con mucho dinero, importante dentro de la sociedad también. Y viene el faraón y lo reta. ¿Cómo hiciste eso conmigo? ¿Por qué no me dijiste que era su esposa? Era como Dios retando a Abraham por medio de un impío. Ser amonestado por medio de un pagano. Pasa con muchos creyentes que tratan de arreglársela en el trabajo y ven a una persona no creyente diciendo, oye, tú, pero que eres creyente, ¿por qué estás haciendo eso? Tú que debías dar el ejemplo. Y así con esa vergüenza es como Abraham sale de Egipto. Obviamente con mucha plata también. Pero es así como él sale, siendo humillado por Faraón. Y el Faraón queriendo ser sanado, el Faraón va y se deshace de sus bienes, lleva todo, sale, con tanto que salga de acá y que su Dios me quite las dolencias. ¿Cuál es el resultado de ese primer evento donde él va hacia Egipto? El padre de la fe dudó. El padre de la fe dudó. Aquel hombre que vimos en el inicio del capítulo 12, que dejó todo atrás, agarró sus cosas y vimos, vamos, ¿hasta dónde? No sé, pero vamos. Aquí vemos en el primer evento posterior a la salida, vemos que él dudó. Y es interesante porque el texto, quizás en el NBI no dice así, pero el texto en otras traducciones traducen de forma más explícita la palabra que se utiliza para este viaje de Abraham a Egipto, que es simbólico. Ustedes sabrán que Israel fue a Egipto otras veces. ¿Cuándo fue a Egipto Israel? Había una hambruna y era José el rey ahí en Egipto y salvó el pueblo ahí, pero a razón de eso quedaron esclavos. Hubo también otra ocasión donde ellos fueron a Egipto. Jesucristo, huyendo, fue, ¿cierto? Jesucristo saliendo
de la persecución de Herodes, ¿qué es lo que hace? Se refugia en Egipto por un tiempo, pero después regresa y una de las promesas cumplidas en Jesús era: de Egipto llamé a mi hijo. Salir de Egipto es salir de la esclavitud. Pero mira lo que dice el texto. Cuando Abraham va a Egipto, el texto dice: Abraham bajó a Egipto. Claro que ellos podrían estar en una altitud geográficamente más alta. Tiene ese significado y tiene el significado también de bajar. Y al volver dice: y Abraham subió de Egipto. Egipto siempre fue sinónimo de esclavitud. Aquí Egipto es claramente el lugar donde Dios no te quiere, donde cuando vas te vas a enredar, te van a atrapar. No es ahí, no vayas ahí. Egipto es esa tentación de una vida mejor, de un lugar mejor, de una salida a mis problemas según mi cabeza. Pero es una salida que me va a generar un otro problema y un otro problema y un otro problema hasta que me volveré esclavo. Pero Dios libró a Abraham de esa esclavitud en Egipto y lo condujo a un segundo evento. Ahora vamos para un otro problema geográfico, un problema de espacio. Nosotros no somos muy habilidosos creando animales acá porque vivimos en la ciudad, ¿cierto? La gente en el campo sabe la importancia de grandes espacios para sus animales. Aquí tenemos a Abraham y Lot. Lot era su sobrino que se coló en el viaje de Abraham, ¿cierto? Lot también tenía muchas posesiones y se enriqueció bastante en Egipto también. El tema es que tenían un problema, entre comillas, bueno. Ellos tenían muchas posesiones y poco espacio. Y los funcionarios de Lot y los de Abraham empezaron a pelear. Esa pelea debió haber sido tan intensa hasta el punto en que Abraham tuvo que poner un fin ahí. Seguramente involucró parientes, familiares, personas. Sarai le estaba diciendo: oye, no, pero tu sobrino, no, que está peleando, qué sé yo. Hasta que Abraham se hartó del tema y puso una solución definitiva. Abraham era el patriarca. Él tenía la prerrogativa y el derecho de decir: ¿sabe qué, Job? O Job, Lot, tú eres mi sobrino. Yo soy el mayor acá. Así que agarra sus cosas y anda para otro lado. Él tenía esa autoridad. Pero él también tenía la autoridad de decidir qué lado iba. Pero él fue misericordioso y fue incluso generoso con su sobrino, que era inferior en autoridad a él. Él se reúne con él y claramente harto de la situación, dice, mira lo que dice el capítulo 13, versículo 9. Dice: allí tienes toda la tierra a tu disposición. Por favor, aléjate de mí. Si vas a la izquierda, yo me iré a la derecha. Si vas a la derecha, yo me iré a la izquierda. Fuertes palabras, ¿no? Aléjate de mí. Ya no te quiero ver ni pintado de oro, sería así. Decide tú, para no decir que yo te mandé. No, decide tú para dónde. Elige dónde quieres ir. Eso pone en las manos de Lot una oportunidad. La oportunidad de buscar las mejores tierras para sus animales. ¿Por qué? Porque hasta el momento él no tenía autoridad de ir hacia donde él quería. Él estaba debajo de la autoridad de Abraham. Ahora Abraham lo que está diciendo es que ya no estás bajo mi autoridad. Te libero. Anda, haz lo que quieres. Y aquí entonces vemos a Lot, más joven. Y usted sabe que joven con plata no le va muy bien, ¿cierto? La Biblia dice que él levantó la vista y miró hacia el valle del Jordán. El valle del Jordán era una región con muchos ríos. Y dice el texto de forma bien explícita ahí que ojo con eso, él levantó la vista, ya vamos a volver a esa expresión más adelante, y observó el valle del Jordán, que era una tierra de regadío, o sea, con muchos ríos. Y dice el texto bíblico que se parecía al jardín del Señor. El lugar era tan bonito que les hacía
recordar o las memorias que tenían del jardín del Edén. Era bonito. Él miró y dijo, aquí veo montañas secas y allá veo un valle amplio y verde donde hay mucha agua. Probablemente la razón de la pelea entre los demás funcionarios de Abraham. Dijo, no hay duda, voy para allá porque allá es muy bonito. Parecía una lección bastante lógica, pero fíjate lo que dice el texto. El texto dice que este lugar, el Valle del Jordán, era donde estaba la ciudad de Sodoma y la ciudad de Gomorra. Aquí Moisés está hablando primeramente al pueblo de Israel que estaba saliendo de Egipto, pero Moisés utiliza ese recurso que hacen las películas como que de adelantar una información que todavía no fue dada. Entonces Moisés lanza una información que después volverá a ella más adelante, el capítulo 19. Él dice que así lucía las ciudades de Sodoma y Gomorra antes de que el Señor las destruyera. Lot estaba yendo para allá, pero él no sabía que el Señor la iba a destruir, pero esa era su elección. Aquí Moisés está diciendo, mira la elección, la opción, la decisión necia de Lot, que miró lo bonito, pero no sabía que después el Señor le iba a destruir. ¿Por qué el Señor iba a destruir? El mismo texto dice. Porque entonces lo escogió para sí todo el valle del Jordán y ellos se separaron. Abraham se quedó a vivir en la tierra de Canaán, mientras Lot se fue a vivir entre las ciudades del valle, estableciendo su campamento en la ciudad de Gomorra. Versículo 13, los habitantes de Sodoma eran malvados y cometían muy graves pecados contra el Señor. Y el texto va a decir, en el hebreo es más claro, va a decir que Lot fue armando su carpa cada vez más cerca de la ciudad. Él se fue armando cada vez más cerca de la ciudad hasta que efectivamente llegó a vivir dentro de la misma ciudad. Sin tomar en cuenta la maldad de la gente, sin tomar en cuenta la perversidad. Y la idea aquí que el texto va a dejar en evidencia el capítulo 19, era una ciudad promiscua, absurdamente perversa y con una cultura totalmente distorsionada. Pese a su prosperidad económica y a la geografía que le favorecía. A él no le hizo ruido la maldad de la gente, con tanto que pudiera vivir en una ciudad bonita y tener buenos recursos para sus animales. Y es interesante porque la historia termina en abierto. Él se fue para allá y Abraham se fue para otro lado. La ciudad era mala, la gente era mala, pero parecía bonito. Moisés deja ahí para volver capítulo 19 después a ese tema. El punto aquí es que se fue Lot y quedó Abraham solito. Supuestamente, cuando leemos el texto, tenemos la impresión de que, pucha, que Abraham aquí fue pavo. ¿Por qué? Permitió que su hermano, que su sobrino escogiera primero, y él escogió la mejor ubicación. Y ahora a él le tocó cerros secos, andar peleando buscando agua por ahí. Un lugar que no es tan propicio como aquel, tan bueno como aquel, tan próspero como aquel, tan agradable como aquel. Seguramente las mujeres se entremiraron así como que, ay, tenemos que vivir acá. Hace calor y de noche es muy frío. Y esto hay que subir, hay que bajar, hay que todo seco, no llueve. Mientras que el otro está allá, viviendo una vida tranquila, mira los pastos grandes. Quizás quedemos con esa impresión, pero la Biblia dice de una forma muy bonita que tal cuanto salió Lot, Dios habló a Abraham. No sé si pasó con ustedes, seguramente nos pasa a todos, ¿no? Cuando se va a la visita y uno abre un chocolate. ¿Ah? Ya fueron a la visita, sí, ahora sí me doy ese. Digamos la verdad, suele pasar. Fue lo que pasó aquí. Se fue Lot y el Señor le aparece a Abraham. Abraham, ¿te cuento la buena? La buena, Abraham, es lo siguiente. Y aquí el Señor dice a Abraham, levanta tus ojos. ¿Qué es lo que fue lo que hizo Lot cuando Abraham le dio la oportunidad de escoger? Levantó la vista y miró. Aquí el Señor le dice a Abraham lo mismo. Levanta la vista y mira. Y el Señor le dice a Abraham, todo lo que ves hacia el norte, hacia el sur, hacia el este,
hacia el oeste. Todo lo que alcanza la mirada de tus ojos, yo te voy a dar a ti y a tu descendencia. Y más, voy a hacer de ti una nación tan grande que si puedes contar el polvo de la tierra, podrás contar la cantidad de tus descendientes. El Señor estaba aquí confirmando la misma y ahora como que dando más color a la promesa que Él había dado a Abraham, mostrando la necia decisión de Lot, porque Lot, cuando se va de la familia de Abraham, lo que está haciendo Lot es saliendo de la bendición del pacto, alejándose de los beneficios de la promesa. Dios estaba con Abraham. Cuando Lot se va sin Dios. Todavía era un hombre piadoso, no era un hombre impío. Vamos a ver eso más adelante, pero ese hombre tomó la decisión de salir debajo de las promesas de Dios para vivir su propia historia. Y el Señor confirma a Abraham: Abraham, estoy contigo. Es por medio de ti que mi pacto se va a dar. ¿Qué significa todo eso? Esos problemas que vemos aquí entre Lot y Abraham reveló el corazón de Lot, que buscaba más que nada soluciones personales. No buscaron en el Señor salida y solución para sus problemas. Vemos la humildad de Abraham al someterse a su sobrino, a decir: ¿sabe qué? Ya decídelo tú. Pero vemos aquí que la bendición de Dios está dentro del pacto. Muchas personas pueden tener la idea de que pueden vivir una vida con Dios fuera de la familia del pacto, fuera de la comunidad de la iglesia. La bendición de Dios se manifiesta dentro de la familia del pacto. Cuando Cristo venga en su reino, Él llevará ¿a quién? No a roots individuales, no a personas aisladamente. Él llevará a su iglesia. Porque una vez que uno es convertido a Cristo, uno es parte de su cuerpo. Y es al cuerpo este que Dios cuida, al cuerpo este que Dios trabaja, al cuerpo esto que Dios esfuerza. ¿Para qué? Para que Él pueda ser también redimido. ¿Qué es lo que Dios muestra aquí? Cuando Lot se va de la familia del pacto, buscando una vida mejor, Lot está abriendo manos de las promesas y de la bendición que Dios estaba dando a aquellos que permanecen fieles al Señor. Hermanos, las tentaciones de nuestros días son muchas. De levantar los ojos y buscar una vida más tranquila. Y progresivamente nos permitimos que esos pequeños problemas afecten nuestras relaciones y nos apartemos. ¿Cuántas personas que por problemas menores se apartan, se alejan y piensan que está todo bien? Hermano, no está todo bien. La bendición del Señor está acá. Y está acá especialmente cuando estamos juntos. Tenemos que estar juntos. Porque es ahí donde Dios, como dice el salmista, es ahí donde el Señor derrama su bendición. A veces la tentación de solucionar los problemas y de buscar algo mejor para ti te hace alejar de la bendición de Dios para ti, del cuidado, de la protección, de los planes de Dios para ti. Eso fue lo que pasó con Lot. Y esa decisión de Lot trajo grandes problemas para él. Él no sabía, él estaba feliz. Me voy para un lugar que es maravilloso. Pero ¿qué pasa enseguida? Capítulo 14, tenemos el tercer evento. Estaba Lot viviendo tranquilamente ahí en su nueva ciudad. Todo es lindo acá. Mira cómo la gente, mira cómo los árboles. No como al otro lado del Jordán, donde todo era seco. Estaba tranquilito, pero el capítulo 14 empieza comentando que se desató una guerra. Todas esas ciudades eran como ciudades-estados, ¿cierto? Era como si cada comuna hubiese un rey. Entonces imagínense algo así, ¿cierto? El rey de Viña del Mar, el rey de Valparaíso, y el rey de Quilpué, y el rey de Concón, todos vivían aquí unidos. Cada ciudad por su lado, cada rey por su lado, pero había
una comunicación, una unión que les permitía hacer negocio, protegerse, qué sé yo. Pero unos reyes de Mesopotamia, que tenían un mayor poderío económico y militar, durante más de 12 años habían dominado el territorio del Valle del Jordán, dominado económicamente. Entonces se cobraban muchos impuestos. Y al final del 12º año, como que esos reyes dijeron, ¿sabe qué? Hasta aquí nomás. Ya no quiero más seguir pagando a estos. No, aquí nos sacan toda la plata, no nos dejan nada. Y nosotros aquí que tenemos plenas condiciones de vivir, ¿sabe qué? No nos vamos más someter a esto. Y los reyes de Mesopotamia, que eran 4, se juntaron y vinieron a pelear con los otros 5. Tenemos una batalla donde 4 reyes vienen a pelear contra 5. Sacando las matemáticas aquí, 4 contra 5 están en desventaja, ¿cierto? Los 5 se unieron y dijeron, somos fuertes, somos más que ellos, así que vamos a dar la pelea y vamos a ganar y vamos a ser libres. Fueron a la batalla y, cuento corto, perdieron, ¿cierto? Fueron derrotados, y no solamente fueron derrotados, sino que todos sus bienes fueron saqueados. Y quedaron no solamente sin bienes, pero también en ese tipo de batalla se llevan las mujeres para ser esclavas, o esclavas sexuales, o esclavas del trabajo como un todo. Llevan a los hombres también, algunos de los hombres, para ser sus esclavos, o para vender como esclavos a otros pueblos, además de llevar todas las ropas, todos los animales, todo el oro, toda la plata, todo ese tipo de cosas. Entonces ellos hicieron la mansa fiesta, se llevaron todo y estaban regresando a Mesopotamia. Hasta que un loco se dio el trabajo de ir a avisar a Abraham. Porque sabía que uno de los que estaban siendo llevados era el sobrino favorito, que había decidido vivir en esa tierra maravillosa. Entonces le dijeron a Abraham, Abraham, ¿sabe qué? Eso pasa con tu sobrino. Lo han llevado y tu sobrino está siendo llevado esclavo por estos pueblos. Abraham podría decir, bueno, Emma, cada uno con su problema, ¿cierto? Él quiso ir para allá, fue su decisión, él que se arregle ya. Y si los 5 reyes no ganaron de 4, ¿quién soy yo para ganarle a estos? Eso es lo que hubiera respondido cualquier persona más o menos cobarde, o cualquier persona que en los parámetros contemporáneos sería sensata. Pero, ¿qué es lo que hace Abraham? El texto no da ni siquiera un respiro. Abraham escucha y acto seguido arma de los mejores que tiene ahí entre sus siervos, 318. Parece mucho, pero estamos hablando de miles de personas contra 318, más algunos aliados que tenía Abraham. Interesante que el texto dice que Abraham el hebreo. ¿Por qué dice Abraham el hebreo? Porque el texto va a mencionar un montón de nombres. Y ahí a las mamitas que están esperando, hay un montón de nombres ahí para que ustedes escojan. ¿Cierto? Queda la Homer, por ejemplo, ¿no? Ahí les dejo. Un montón de nombres. De gente de un montón de tribus, de un montón de naciones. Y cuando menciona a Abraham y los pactos que tenían Abraham, dice, Abraham no era de ninguna de esas tierras. Abraham era hebreo. ¿Por qué hebreo? Hebreo de Eber. Eber, descendiente de Set, descendiente del linaje escogido de Dios. Entonces Abraham no era de esos pueblos ahí. Y Abraham entonces se une con 3, 4 amigos ahí de la región que tenía, seguramente con más gente, y va con un grupito menor, pero importante para avanzar contra esos reyes, para recuperar a su sobrino y a sus bienes. Y va, da la pelea, los persigue toda la noche, los alcanza. Estamos hablando de que ellos caminaron entre ida y regreso más de 500 kilómetros. Subiendo cerros, bajando cerros por lugares inhóspitos, complicados. Alcanzaron, dieron la batalla, ganaron y trajeron de vuelta. Mejor que los 300 de Esparta. Esos fueron los verdaderos 300. Trajeron todo de vuelta, todos los bienes de Sodoma. Y cuando vuelven, se encuentra con un escenario muy interesante. Él vuelve grande, porque ganaste la batalla. ¿Se acuerda del Abraham que salió grande de su tierra? Fue avergonzado en Egipto, como que perdió la discusión con su sobrino, y ahora sale a la batalla y aquí Abraham está grande, victorioso. Este Abraham llega
y es recibido por algunos reyes que estaban ahí. Como un gesto de honor, cortesía social, es recibido. Y hay dos menciones acá. La primera menciona al rey de Sodoma. Lo menciona primero, probablemente el rey que estaba con, con, con el problema en las manos, porque era el rey que había perdido todo y que estaba ahí con el gran problema. Pero menciona un rey llamado Melquisedec. Pero en vez de hablar primeramente de lo que dijo Abraham, hablan directamente de lo que dijo Melquisedec. Melquisedec, ¿quién era? Rey de Salem. Salem era la ciudad que conocemos nosotros por Jerusalén. Y el texto deja entender que este hombre era un hombre que conocía a Jehová. Seguramente por distintas formas el Señor se reveló en aquella época a los patriarcas y la semiente, el remanente fiel permaneció. En la región donde vivía, toda esa región de Jerusalén en la época, todo eso, era gente pagana, eran cananeos. Y el Señor los iba a destruir todos. Y la gente que estaba leyendo ese texto por primera vez estaba a punto de entrar en la tierra prometida. Ellos estaban leyendo eso, descubriendo la historia de la tierra que ellos iban a conquistar y de la maldad de la gente. Pero había un rey ahí antes, que era un rey temiente a Dios. Pero no solamente eso, era un rey que además de rey, era también sacerdote de Jehová. Entonces, este rey tenía un puesto de autoridad espiritual en su ciudad, realizaba sacrificios, lideraba el culto a Dios. Abraham lo ve como superior espiritualmente, porque Abraham y los demás reyes estarían como que al nivel de igualdad, de cierta manera, porque Abraham era un nómada, no estaba debajo de ningún señorío, y además era un hombre muy rico con muchos bienes, pero él era como una mini ciudad ambulante. Pero aquí Abraham entiende la superioridad espiritual de Melquisedec. Y hay dos elementos que muestran eso. El primer evento es que es Melquisedec quien bendice a Abraham. No es Abraham el grande, porque el grande bendice siempre al menor. Es el Melquisedec que bendice a Abraham. Desde su puesto de autoridad le da su bendición. Pero también la segunda cosa es que Abraham reconoce la autoridad de Melquisedec y le da el diezmo de todo. ¿De todo qué? De todo lo que poseía, no, de todo lo que él había conquistado. Según la ley de la época, todos esos bienes que Abraham conquistó de los reyes de Mesopotamia, legalmente le pertenecían a él. Era de él, ¿cierto? Tú perdiste la batalla y yo se la gané solito, así que es mío. Esa era la regla, ¿cierto? Él regresa y de todo lo que él ganó, él adoró a Dios, dando a Dios o devolviendo a Dios 10%. De ahí nace el concepto de diezmo. Diezmo es parte del culto. Cantamos, oramos, alabamos, somos exhortados y diezmamos como parte de nuestra devoción. Aquí Abraham está diciendo, quien ganó la batalla fue el Señor. Y la prueba de que el Señor, el reconocimiento de que el Señor es el dueño de todo, es el diezmo. Y él da el diezmo a Melquisedec. Melquisedec es una figura de Cristo. Melquisedec aquí representa ese futuro rey de Jerusalén, que posteriormente vino a ser David. Y que eficazmente el rey de Jerusalén es, como aprendemos en los evangelios, el hijo de David, que iba a reinar en ese trono para siempre, que reinará en ese trono para siempre. Se llama Jesucristo. Y además, David nunca fue sacerdote, pero Jesucristo sí, sacerdote y rey. No según el sacerdocio de Leví, pero según el sacerdocio de Melquisedec. Según un sacerdocio que remonta mucho antes, al inicio del mundo. Aquí vemos un tipo de Cristo. Y aquí es como Abraham adora al Señor. Quizás bien a lo lejos, pero adora a Jesucristo. Hasta aquí todo muy lindo. Pero viene también el rey de Sodoma. El rey de Sodoma, muy poco diplomático, dice, bueno, pasa para acá a todas las personas y puede quedar con los bienes. Casi como que Abraham dijo, a ver, ¿cómo que pasa para acá? Todo es mío.
Él debiera haber dicho eso. Todo es mío. Yo doy lo que quiero, si quiero, cuando quiero. Pero Abraham no entra en pelea con este hombre. Él fue bendecido por Melquisedec, porque Melquisedec le lleva pan y vino, alimento. Ellos venían cansados y él le ofrece alimento. Lo bendice emocionalmente, físicamente y espiritualmente. Pero viene este otro, que era quien había perdido todas sus cosas, que fue bendecido por Abraham, porque Abraham libra su gente y sus bienes y trae de vuelta, vence la batalla por ellos, hace lo que ellos no podían hacer, viene y en vez de, oye, muchas gracias, te pasaste, pucha, ¿cómo te puedo agradecer? No, hagamos aquí, ya quédate tú con eso, yo me quedo con lo otro. Él como que se dio el derecho de requisitar cosas que no le pertenecían, por derecho. Y ahí es donde vemos la grandeza de Abraham y la obra de Dios en Abraham. ¿Qué es lo que dice Abraham al rey de Sodoma? Él dice, juro por Jehová que está allá arriba, que yo no me voy a quedar ni siquiera con la más mínima cosa que sea de posesión tuya. Para que después no ande diciendo por ahí, ay, que yo hice rico a Abraham. Aquí Abraham, consciente de que esa gente era mala, mala en todos los niveles, mala en términos de conspiración, del cahuín, de las tramas, de los golpes, dijo, yo no quiero tener ningún vínculo, ningún atado, nada que me relacione con esa gente. Ningún acuerdo comercial, ningún acuerdo social, nada, cero. Totalmente lo contrario de lo que pasó con su sobrino, que estaba en ese lío por eso, porque se metió con esa gente. No quiero nada, solamente lo que la gente comió en el camino y lo que mis amigos que fueron conmigo, ellos tienen el derecho de ellos. Yo renuncio a lo mío, lo de ellos es otra cosa. Y fue así como se devolvieron todas las cosas al rey de Sodoma. Y es interesante porque ese fin no dice de forma explícita, pero claramente muestra que aquel Abraham miedoso que llegaba a Egipto tratando de ocultar su verdadera identidad, aquí se revela como un guerrero. Él bajó a Egipto por temor al hambre, buscando un arreglín para sus problemas. El Señor lo trae de vuelta, lo pone y por estar en el lugar correcto y por haber elegido el lugar correcto, él no estuvo en lugar de su sobrino cuando vinieron los enemigos. Y fue fuerte lo suficiente para derrotar a los enemigos que destruyeron a la ciudad de su sobrino. Cuando nosotros estamos en el lugar donde Dios quiere que estemos, seremos más capaces de ir en auxilio en aquellos que están pasando por desgracias en la vida, producto de sus malas decisiones. Esto es ser bendición. Aquí Abraham fue de bendición para múltiples naciones. Pero solo porque él fue fiel al Señor, solo porque él fue valiente en obedecer al Señor, solo porque él permaneció donde Dios lo quería. Cuando tú permaneces donde Dios te quiere, aunque no tenga sentido, aunque sea costoso, aunque sea difícil, Dios te está preparando ahí para que mañana tú seas el instrumento de salvación, de redención, de esperanza para gente que hoy día están tomando las malas decisiones. Es así como Dios nos usa. Eso es la iglesia. Cuando nosotros como iglesia somos la iglesia que Dios quiere, estamos más capacitados para ser una comunidad de misericordia para todos estos pueblos como Lot, como la gente de Sodoma, que están sufriendo por consecuencia de sus pecados, pero Dios nos envía como un instrumento de gracia para ellos. ¿Se arrepintieron ellos? No. Mira el rey de Sodoma, arrogante hasta el final. Pero ¿qué hace Abraham? La arrogancia de ellos no impidió que Abraham le bendijera. Porque Abraham fue bendecido por Melquisedec, pero maldecido por el rey de Sodoma. Y Dios había dicho a Abraham, los que te bendigan serán bendecidos y los que te maldigan serán maldecidos. ¿Qué quiere decir eso? Las cosas solo dan cierto, solo funcionan dentro del camino del Señor, dentro de la voluntad del Señor. Fuera de la voluntad del Señor no va, no funciona.
Parece bonito, parece la mejor solución, parece la resolución de todos sus problemas. Va a traer problemas. Y muchas veces queremos dar vuelta a la Biblia para ajustar a nuestras pasiones. No hagas eso. Ese es como termina Abraham. Termina grande. No grande humanamente hablando. Termina con más plata, con mucho más respeto social entre todos los pueblos, pero sobre todo termina grande espiritualmente. Todo eso que vimos, esos 3 eventos, prepararon a Abraham para lo que pasa el capítulo 15, que vamos a ver la próxima semana, que es uno de los textos más importantes, que es cuando Dios hace el pacto con Abraham. Ahora, ¿qué es lo que esos 3 eventos dicen a nosotros? 3 lecciones de este peregrinaje. La primera es que no te puedes apartar del lugar donde Dios te puso. No te puedes apartar de los propósitos de Dios para ti. Alejarse de la iglesia, alejarse de la fidelidad a las escrituras, alejarse de la comunión, alejarse del lugar donde Dios te puso. Tu lugar es ahí. No te alejes de ahí. El momento en que Abraham bajó a Egipto, todo le fue mal. El momento en que Lot salió de la cercanía de Abraham y fue hacia donde le parecía bonito, todo le fue mal. Pero Abraham, con la presencia de Dios, fue capaz de vencer a aquellos que los 5 reyes no podían vencer, porque Dios estaba con él. No te apartes del lugar donde Dios te puso. Pero en segundo lugar, no pierdas de vista el tamaño de la bendición que tenemos en Cristo por creer en los tesoros temporales de esa vida, por querer una vida mejor, una vida más tranquila, por querer dormir hasta tarde, por querer no tener que rendir cuentas, por querer vivir a su manera. Eso es mirar hacia el valle del Jordán y anhelar vivir ahí. Bajar perfil a los mandamientos de Dios, bajar perfil a la voluntad de Dios. No es ser necio, porque lo que Dios está entregando a nosotros en Cristo vale mucho más. Lo que nosotros tenemos en Cristo es mucho más valioso. A veces miramos a la vida de la gente y pensamos, ¿cómo sería mi vida si yo fuera tan rico como ese cabro? ¿Cómo sería mi vida si yo no tuviera que trabajar tanto como lo hace fulano? ¿Cómo sería mi vida si fuera como mi jefe que solo puede venir aquí un par de horas y puede volver a la casa a descansar? ¿Sí o no, jefe? ¿Cómo sería mi vida si yo fuera casado con fulano, con ciclano? ¿Cómo fuera mi vida si mi pueblo fuera así, si yo fuera así, si lo lograra eso, si tuviera tal cosa? Y anhelamos una vida, anhelamos un estilo de vida, anhelamos ser quien no somos y quien Dios no quiere que seamos. Porque idolatramos cosas que Dios ha desechado. A veces estamos trabajando, sacrificándonos físicamente para lograr recursos económicos para sustentar una vida que Dios no quiere para nosotros, porque empezamos a amar el valle del Jordán, empezamos a encontrar que Egipto puede ser una salida, empezamos a amar los lugares y el estilo de vida que Dios rechaza. Ay, pero la gente ahí es mala, la gente ahí es pagana, no importa, no, si no hay problema, hay que ser un poquito de cada. Y uno se va mezclando con cosas que Dios no quiere que nos mezclemos. No pierdas de vista el tamaño de la bendición que tenemos en Cristo. Dios suplirá cada una de sus necesidades, siempre y cuando tú estés en el lugar donde Él te puso y cuando tú valores lo que Él está haciendo en tu vida. Pero por fin, ese caminar de Abraham, ese peregrinaje geográfico de Abraham, muestra que el camino de la bendición es la obediencia y la valentía. Dios bendice a los obedientes, pero los desobedientes caen ellos mismos en su propia trampa. En el momento en que tú quieras ser más sabio que Dios, en el momento en que quieras ser más clever que Jehová, en el momento en que quieras tomar decisiones que tú crees que esas son las más mejores del mundo, aunque no sean exactamente lo que Dios quiere, es el inicio de tu ruina, el inicio de la ruina de tu familia, el inicio de la ruina profesional. Hermanos, ¿qué es lo que Dios quiere para ti? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Cuando yo soy obediente al Señor, puedo confiar que el Señor bendecirá
lo que Él demanda que yo haga. Quizás no bendiga como yo quisiera, porque el Señor no tiene compromiso con mis voluntades. Él tiene compromiso con su voluntad. Pero Él bendecirá de manera que la voluntad de Él prosperará en mí. Decida obedecer diariamente. Decida obedecer. Quizás mañana usted se despierte y diga, ¿será que debo seguir trabajando en esa empresa o no? ¿Será que sigo con ese negocio o no? Las ganas quizás pueden que estén, pueden que no estén. Pero la pregunta es, ¿Dios quiere que yo siga aquí o no? Pregúntalo en serio. Búscalo en serio. Cuestiónate en serio. Y sométate a la palabra de Dios para ti. Porque el camino de la bendición es el camino de la obediencia. Pero para ser obediente hay que ser valiente. Abraham no fue muy valiente cuando bajó a Egipto. Porque él tenía 500 personas que tenía que enfrentar y dar una solución. Porque imagínate la gente diciendo, oye, no hay agua. Oye, ¿sabe qué? El animal está muriendo. Oye, ¿sabe qué? Aquí estamos con problemas. Oye, ¿sabe qué? Está con eso. Y él mira y dijo, ya, ¿sabe qué? Vamos a Egipto. Es lo mejor, no, pero es lo que hay. No fue muy valiente para enfrentar los problemas con el Señor. Y pasó lo que pasó, el Señor lo tuvo que sacar de ahí. Pero él fue valiente en decir a su sobrino, ¿sabe qué? Ya no más. Tú eliges dónde quieres ir y yo voy donde el Señor me manda. Y fue aún más valiente cuando enfrentó el desafío de ser bendición para su contexto, lo que Dios había llamado a que él hiciera. Él no se omitió. Ser valiente es eso, no ser omiso. No se niegue a bendecir a otros aunque te cueste mucho. No te niegues a ser instrumento de Dios a otros. Eso es valentía. Valentía no es salir ahí a los combos en la calle. Eso es tontera. Es un crimen, ¿cierto? No lo hagas. Ser valiente es tomar la decisión más difícil en obediencia a Jesús. Que el Señor nos dé de esta valentía para hacer lo correcto. Aun cuando temporalmente nosotros nos perdemos, confiar que el Señor nos puede reordenar, reencontrar y ponernos en el camino para usarnos para su gloria. Amén. Vamos a orar.